A tortas con el salario social. Últimamente se está hablando mucho de la famosa renta universal. Tenéis que pensar el tema. Es demagógico y a la vez interesante. ¿Realmente es imposible? ¿Qué solucionaría? ¿Cómo podríamos pagarlo? Son preguntas muy interesantes, pero forman parte de una problemática muchísimo más amplia. Desde mi vista no es imposible, pero tiene unos condicionantes para hacerla viable y para que se convierta en un incentivo para el desarrollo económico, que no sé si la sociedad estaría dispuesta a pagar, o más bien los funcionarios y los políticos. Pensémoslo detenidamente. Existe un problema con los ingresos mínimos necesarios para el desarrollo personal, para el desarrollo de una familia. Hay simplemente una renta por debajo de la cual no se puede vivir. Pensarlo bien. Recientemente el gobierno ha aprobado o trata de aprobar, dado que depende de un complejo sistema de pactos, un salario mínimo de 900 euros. Puestos a hacer demagogia, podían haberlo puesto de 3.000 o de 5.000. El argumento que tienen es que si la gente tiene más dinero, gastará más dinero. Keynes otra vez al ataque. Hay un problema muy grave con planificar la economía desde el consumo. El problema salta a la vista. Antiguamente, cuando teníamos soberanía monetaria, todos esos salarios mínimos se pagaban imprimiendo dinero. Es decir, de pronto te daban 4.000 que te valían para comprar lo mismo que comprabas antes con 600. Hiciste un pan con unas tortas y de paso le robaste a los ahorradores una parte de su esfuerzo. Ahora que España no tiene una soberanía económica, mejor dicho, una soberanía monetaria, y yo especialmente rezo porque no volvamos a tenerla, ya no es posible imprimir papel. Sencillamente imprimir papel es una gigantesca estafa. Ganas 100, yo imprimo otros 100, te doy 200, pero tú al productor no le has duplicado mágicamente la capacidad de producir el doble. Luego, si quieres ir al supermercado y hay 100 lechugas que te valían 100 euros, por ponerte un ejemplo, ahora hay 200 euros para 100 lechugas. Pensarlo bien. Aunque no lo creáis, la problemática del salario mínimo está intrínsecamente relacionada con el salario social. Hará un año y medio estuve hablando con una chica que estaba en la Universidad de Oviedo haciendo un trabajo sobre salario social en la Escuela de Económicas, o en la facultad, o en el almirantazgo de económicas. Yo ya no sé ni cómo llaman ahí a los sitios. Parece que cada vez le buscan nombres más rimbombantes a los centros universitarios. Yo le dije que me interesaba el tema. De hecho, me había parecido muy interesante lo que había escrito Milton Friedman al respecto. Esta chica me dijo que no conocía a Milton Friedman, o por lo menos no conocía su estudio. Lo cual me sorprendió mucho, porque si tú estás haciendo un trabajo sobre renta social, lo lógico es que estudies toda la literatura previa, sea de tu cuerda o no. Entre todas las versiones seguro que te encuentras con la verdad. Y sí, por sorprendente que parezca, el ogro neoliberal, el padre de los Chicago Boys, padre intelectual, de los creadores del bloque que sacó a Chile del comunismo y lo ha convertido a todos los efectos en un país del primer mundo. Aunque por desgracia los chilenos que están dentro no se dan cuenta. Si viajaran un poco más por Europa, volverían diciendo, coño, si esto es como lo que tenemos nosotros. Es un problema de percepción local. Bueno, pues este monstruo neoliberal, apoyador de dictaduras sudamericanas de derechas, fue, si no el primero, uno de los primeros que estudió la posibilidad del salario social. Pensarlo bien, ¿a qué sorprende? Pero, ¿cómo era el salario social sobre el que él estuvo especulando y cómo era lo que pretendían que pusiéramos en España los podemitas? Hay diferencias sustanciales. Pablo Iglesias y su banda pretendían dar 400 euros a todos los ciudadanos, ya sea Mancio Ortega, o los jubilados, la vecina del Quinto, o en general cualquiera. La broma, pues nada, calcular 400 euros al mes por 47 millones de habitantes y podía salir especialmente cara. Con un golpe de calculadora rápido podemos decir que semejante plan costaría 225.600 millones de euros. Es un número largo, ¿eh? Marea. Es más o menos el presupuesto general del Estado, sin incluir las comunidades autónomas. ¿De dónde piensan sacar esa cantidad? Y que no me hablen de los impuestos a los ricos, porque al final, si sigues subiendo los impuestos a los ricos, van a pasar dos cosas. Una, que se van a ir, y otra, que se van a volver pobres. Entonces, como la percepción de pobreza es por redacción, y si los ricos se vuelven pobres o simplemente se marchan, en el país habrá nuevos ricos
que son los que estén justo por debajo de ellos. Así se le iría aplicando a la sociedad las muertes de los 1000 cortes. Cachito a cachito, el rico siempre va a ser el que gane más que tú. En cualquier habitación en la que te encuentres, en cualquier aula, en cualquier reunión, en cualquier convención, cada vez que sales a tomarte una caña, en todos los establecimientos siempre hay una persona que es el más rico del lugar y luego otra que es el más pobre. La gente confunde la pobreza, que es relativa, con la miseria, que es así, es absoluta. ¿En qué se diferencia? La riqueza es por relación. Si yo tengo 1000 y tú tienes 2000, tú eres más rico que yo. La miseria es cuando esos 1000, que por ejemplo podría tener yo, no me permiten comer, no me permiten vivir, no me permiten vestirme, no me permiten alojarme, no me permiten criar a mi familia. Eso es la miseria. Si pusiésemos adelante este plan, he tirado cuentas, así muy por encima, tampoco he hecho un estudio económico, ni pretendo hacerlo. El peso del Estado pasaría del 47% actual al 69,5%. Lo que traducido al castellano significa que solo el 30% de la riqueza nacional estaría controlada por particulares. Y pasaría algo muy interesante. Semejante renta sería una renta que iría encaminado al consumo, lo cual siempre es peligroso. Porque si gastas todo lo que tienes, no puedes invertir. No puedes invertir en medios de capital. No puedes invertir en las herramientas que necesitas para tener más valor añadido. Si careces de esas herramientas, no puedes competir en el mundo. Si careces de esas herramientas, si tú haces 100 tornillos al día y tienes la herramienta adecuada, puedes hacer 1000. Obviamente, va a cobrar muchísimo más dinero el que hace 1000 tornillos diarios que el que hace 100. Es muy peligroso pensar de esta manera. El gran error de base es pensar que el capitalismo y el liberalismo se basan en el consumo. Para nada, se basan en el capital. De hecho, cuando Khrushchev estuvo de visita en los Estados Unidos, hubo un periodista que le acusó de haber creado la máquina capitalista más poderosa del mundo. Sí, se lo dijeron a Khrushchev. Que es que la Unión Soviética no tenía medios de capital, no tenía máquinas, no tenía tornos, no tenía siderurgias, no tenía petroquímicas, no tenía plantas textiles. Eso es capital. La gente piensa que el capital es el papel que te da el Estado y que hacemos como que creemos que tiene valor por el mero hecho de que está estipulado así por ley. No, el capital es las máquinas que empleas para ganarte el pan. Por ejemplo, y esto es subjetivo, al uso. El equipo que tengo delante, con el que estoy grabando esto, es un bien de consumo. ¿Por qué? Porque esto que tengo yo aquí es un hobby. Disfruto de él, lo estoy consumiendo. No me reporta nada más allá del placer personal de estar haciendo esto. Sin embargo, si esto fuera una emisora de radio y yo me ganara la vida con esto, y este equipo podría hacerlo, no sería un bien de consumo, sería un bien de capital, porque me permite ganarme la vida con él. Aquí es interesante el concepto. Volviendo a la Unión Soviética, si lo piensas, era posiblemente la mayor corporación capitalista del mundo. ¿Qué otra empresa en el mundo, aparte del Partido Comunista de la Unión Soviética, tenía activos valorados más o menos en el 50% de la producción total de los Estados Unidos de América? Imaginaros una empresa en los Estados Unidos o en España o en Europa o donde queráis que sea la dueña de absolutamente todo. Eso sí que es una corporación capitalista. Camino de servidumbre. Porque si efectivamente existiese una única empresa que gestiona todos los servicios, sean las comunicaciones, sea la alimentación, sea el combustible, tu casa, tu calzado, tu ropa, todo lo produce una sola empresa, que fuese el monopolio absoluto, lo que tendrías es la total y absoluta de las esclavitudes, porque posiblemente trabajarías también para esa empresa. Todos somos latinos y aquí el concepto de jefe déspota está a la orden del día. Va con nuestro carácter. La gente no se fía de ella misma. Tú no te fías de tu jefe porque crees que te está explotando y tu jefe no se fía de ti porque piensa que vas a estafarlo. Creo que va con nuestra cultura. Pues imaginaros teneros que vivir en un mundo así, que solo hubiera una empresa donde tu jefe piensa que le estás estafando y donde tú piensas que tu jefe te está explotando. Si hubiese más operadores en el mercado, tú podrías irte a otro lado y tu jefe se tendría que buscar las castañas sin ti. Pero si solo existe una gran corporación, que en este caso era el Partido Comunista de la Unión Soviética, lo que tienes es esclavitud.
Hay un ejemplo muy claro de esto, un ejemplo contemporáneo. ¿Sabéis lo que es PDVSA? Yo no lo sabía. Últimamente parece que todo el mundo se está volviendo loco con Venezuela. Yo era un sitio del que no tenía especial conocimiento. Sabía que existía y poco más. Bueno, soy asturiano. Todos hemos tenido algún primo o conocido que pasó por allí en algún momento de su vida. Hubo una inmigración muy importante en los años 50, pero aparte de conversaciones de barra de bar, no tenía más información. Últimamente, por desgracia, está acaparando todos los titulares. Todos se ven a la gente marchando, yéndose caminando del país, y nuestras redes sociales se están inundando del drama que están viviendo. Cuando estaba preparando los apuntes para hacer este podcast, dije, bueno, voy a informarme un poco. Vamos a ver qué es lo que está pasando, porque visto desde fuera es imposible saber. Y desde luego la historia de los podemitas quema un poco. No sé, la auténtica democracia está en Venezuela. No puedo opinar. No forma parte de mi experiencia vital, pero desde luego todo el mundo está empezando a hartarse de ese discurso. Simplemente lo han puesto de moda aquí en España. ¿Por qué os menciono este país? ¿Y por qué me he documentado un poco? ¿Y por qué me llamó la atención? PDVSA, como os decía al principio, es Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima. Es un monopolio creado en los 70 para nacionalizar todas las compañías petrolíferas del país, en plena crisis del petróleo. De hecho, aprovechando la crisis del petróleo. De hecho, iniciando la crisis del petróleo. Sí, eso hablamos el otro día, porque documentándome he visto una historia realmente interesante. Pero tendría que preparármela antes. Resulta que esta empresa, que cuando estaba el barril de petróleo en $100, $140, que lleva a estar en tiempos de Chávez, se dedicó a emplear las divisas que le entraban, que algunos dicen que estaban en torno a 90.000 millones de dólares anuales, para adquirir en el extranjero todos los bienes de consumo que necesitaba el país. 90.000 millones. Tengo que comprobar esa cifra, porque es una cifra mareante. Imagínate que en tu país estuvieran entrando 90.000 millones de euros limpitos todos los años, de polvo y paja, billete por sobre billete. Las oportunidades serían astronómicas. Pues no, lo que hizo esta corporación, que es propiedad del Estado, tengo entendido que incluso tiene blindaje constitucional. Es una institución como cualquier otra, exactamente igual que los tribunales de justicia, lo cual sorprende. Pues lo que hizo con esta política fue destruir toda la industria interna del país. De pronto los productores de cualquier tipo, sobre todo en especial incidencia en los agrícolas, que se quedaron sin mercado. Simplemente cualquier cosa que traía esta compañía de fuera, haciendo dumping, subvencionando el mercado exterior, era más barato. Así que poco a poco fueron cerrando. Eso los que se salvaron del expropiese. Da miedo, ¿verdad? Pues consiguieron una renta completamente dependiente del consumo, sin nada productivo, y al final todo el país fue petróleo. Durante 10-15 años les fue bien, el petróleo no paraba de subir y siempre había algún presidente en la Casa Blanca dispuesto a aliarse a bofetadas con algún productor petrolífero del Oriente Medio, provocando que el precio subiera. Estaban agitando el árbol y ellos cogían las bellotas. ¿Pero qué pasó? Que de pronto empezaron a aparecer nuevos yacimientos. Pasó que de pronto la tecnología del fracking se hizo viable. Pasó que de pronto nos sobraba el petróleo. Pasó que se desplomó el barril a la tercera parte. Y de pronto no había nadie en ese país que pudiera producir lo que necesitaban y no había dinero para comprarlo en el exterior. ¿Y qué tiene que ver esto con la renta social? Lo tiene que ver que su renta social arruinó su capacidad petrolífera. A lo mejor era una renta en especies, tendría que investigarlo, pero desde luego acabó con ello. Al final, ¿qué hicieron? Pues tengo entendido que hay un documento que se llama el Carné de la Patria, que es un carné para simpatizantes del régimen, con lo cual las pocas divisas que llegan a sus amigos. Eso sí pueden seguir comprando. Y como falta el 40% o el 60% del presupuesto, pues los que antes me daban manifestaciones en la calle, que se larguen. El peligro de la renta social es evidente. Yo te la doy y yo te la quito. Y como te has convertido en un inútil porque tienes la vida solucionada, no podrás buscarte la comida por otra parte. Así que al final, cuando las cosas vayan mal, las cobrará solo quien yo diga que tendría que cobrarla. Ese es el Estado. Y todos los que me la están liando por la calle se tendrán que ir o se morirán de hambre. Milton Friedman ya alertó de este peligro, pero a la vez la vio como una gran oportunidad y la vinculó al salario mínimo.
interprofesional. Por lo siguiente, el salario mínimo no es más que una prohibición por la cual no se puede trabajar por debajo de una cantidad. Esto deja en terrible desamparo a los jóvenes y a la gente que se incorpora por primera vez al mercado laboral. Tú, cuando empiezas en un oficio, aunque hayas estudiado, necesitas 2 o 3 años para empezar a desarrollarlo de una manera rentable para tu empleador. Ergo, si entras en una empresa, estás a producir y solo las grandes corporaciones pueden permitirse tener personal 2 o 3 años que cuesten más de lo que producen. De hecho, los japoneses suelen decir que eso son 5 años. No lo sé, supongo que irá por cultura. Pensarlo bien, pensarlo. Esto creo que se lo escuché a Juan Ramón Rayo. En un podcast que me descargué, no penséis que lo conozco, pero sí le escucho de vez en cuando y leo parte de sus artículos. No comparto todo lo que dice, pero tengo que decir que cuando le da, le da. Si tú tuvieras el poder de escribir un párrafo en el BOE y en ese párrafo pudieses marcar el salario mínimo de tu peor enemigo, ¿qué salario le pondrías? La persona que más odias. Obviamente pondrías 1 millón de euros. Lo matarías de hambre. Tendría que salir del país, tendría que huir. Pues eso es el salario mínimo. Una cantidad por debajo de la cual no puedes trabajar. Esto explica el altísimo paro juvenil que tiene este país, en torno al 50%. Esto explica por qué la gente en riesgo de exclusión social no puede incorporarse al mercado laboral. Esto explica la precariedad laboral. ¿Qué solución aportó este hombre combinando la necesidad de un salario mínimo que te permita sostenerte con unas condiciones mínimas y la renta social? Pues es una solución terriblemente ingeniosa. Podemos partir de un salario mínimo, el famoso IPREM. El IPREM es lo que cuesta la canasta básica en España. Acabo de consultarlo y son para este año, en 14 pagas, 7.519,59 céntimos al año. 628 euros con 58 céntimos al mes. Es un poco una miseria, pero es un punto de partida. Ahora bien, si el Estado diese por defecto esta cantidad, por lo menos, en teoría, todos tendrían cubiertas sus necesidades básicas. Pero, ¿dónde está el truco de Milton Friedman? Porque obviamente hay un truco. El tema es el siguiente. El salario mínimo lo va a dar el Estado por defecto, pero no a todo el mundo. La trampa está aquí. Yo te doy 628 euros al mes, pero tienes que trabajar. Desaparecen el salario mínimo pagado por el empresario o por el autónomo. Entonces, por cada dólar que tú ganes, el Estado te quitará 50 centavos de este salario. Entonces llegaremos a un punto que en este caso serían unos 1.300, 1.250 euros al mes, en el que tú ni pagarías ni cobrarías nada. Es interesante. Todo lo que pase de 1.200, 1.300 euros, empezarías a pagar impuestos. Y esos impuestos a su vez servirían para cebar la parte baja del tramo. Podríamos llamarlo un impuesto arco. Redistribución directa de rentas, sin que se lo gasten los funcionarios o los políticos por el medio. ¿Qué ventajas tendría esto? De pronto, toda la gente que tiene prohibido trabajar por ser muy jóvenes o por haberse incorporado tarde al mercado laboral, por haber sufrido una enfermedad y estar volviendo a la vida, ya no se les prohibiría trabajar por debajo de determinada cantidad, porque ya te la daría el Estado. Los empresarios podrían volver a contratar por algo muy sencillo. Bueno, a lo mejor para hacer un trabajo como meter objetos en cajas para embalar, lo hago yo, quitándome de hacer otras labores más rentables, porque no me puedo permitir un salario mínimo. Pero por 300 euros sí puedo contratar a alguien. Entonces, para hablar en números redondos, 300 euros que te paga el empresario, menos 150 que te quitan de la paga, ¿cuánto te queda? Interesante, ¿verdad? Pues serían, partiendo de 600 euros, menos 150, 450, más 300, 750. Poco a poco la gente iría siendo contratada y poco a poco el gasto de este impuesto arco se iría reduciendo solo. Cuanta más gente hay en el mercado laboral, más va a escasear la mano de obra. Los precios irán subiendo, los precios de la mano de obra, quiero decir. Esta medida erradicaría el paro y esta medida garantizaría unos ingresos dignos a todos los ciudadanos. Dicho así, suena bien, ¿verdad? Pero como somos humanos y los freeriders o gorrones dispuestos a aprovecharse del bien común existen, hacen falta unos mecanismos que protejan el sistema, evitar que sea una cuna de abusos por ambas partes, tanto de trabajadores
como de empresarios. Así que me he puesto aquí a tirar unos números. Tampoco he hecho un estudio completo, ni pretendo. Y le he añadido unas modificaciones para hacerlo viable y evitar estos riesgos. El primer caso, por parte del empresario. No queremos que monten empresas gigantescas pagando 100 euros por empleado a costa del Estado, a costa de un programa de redistribución de renta que pretende ayudar al conjunto de la sociedad. Así que para evitar abusos por parte de los empleadores que se cojan a este sistema, tendrán que pagar un 30% de sus beneficios si tienen un empleado. Si tienen 2, será el 40. Y de 3 en adelante será el 50. Puede haber un año de gracia. Es decir, cuando cierre el ejercicio, empezarán a pagar a los que contrataron el año anterior. Ese año, digamos que será subvencionado por parte del Estado. Pero a partir de ahí, y mediante convenio asesorado por sindicatos o algún abogado acreditado por las partes, empezarán a repartirse esos beneficios como sueldo. Y eso hará bajar esa cuña fiscal poco a poco. Algún empresario dirá, bueno, pero esto es un poco abusivo. Dice, bueno, tranquilo. El sistema para que no tengas que cumplir este requisito sería que ninguno de tus empleados formase parte del sistema de reparto de rentas. La idea es que puedas incorporarlos, no que te beneficies de un programa social para beneficio propio. Así que estas prorratas se ajustarán en función del número de empleados que tengas. Es decir, imagínate que tienes 2 empleados y metes a un tercero con este sistema. Pues tendrás que reservar la parte proporcional de estas retenciones, por ejemplo. Yo creo que esto puede ayudar bastante. Luego nos podemos ir a la derivada del empleado. Obviamente, el sistema puede acabar siendo aprovechado. No puede ser una paga de por vida. Realmente es una subvención al conjunto de la sociedad, pensado para reemplazar todas las subvenciones actuales. Entonces, por parte del trabajador, habrá un requisito, que es el siguiente. Por cada mes que no trabajes se te quitará un 2,5% de la renta. Una oxidación, vamos a llamarlo así. Y por cada 2 meses que trabajes se te devolverá ese 2,5%. Obviamente, nunca superará el salario mínimo marcado por la ley. Habría que estudiar más matices. Las prorratas se pueden hacer fácilmente. Con los sistemas de pagos digitales no habría ningún problema. Sería tan fácil como tener un sistema estandarizado de pagos. Es decir, para hacerlo bien digitalmente tendría que crearse un ente, por supuesto digital, pequeño, discreto, que no se nos vaya el vino en catas. Los empresarios que tengan empleados en este régimen le ingresarán el dinero al Estado o en este ente y luego el ente automáticamente pagará la nómina con el correspondiente descuento. Fácil, barato y para toda la familia. ¿Qué os parece? Y ahora me diréis, ¿y se puede mantener este sistema? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y no solo se podría mantener, sino que sería mucho más barato que todo nuestro bienestar del Estado, que no Estado del bienestar. Las cuentas son claras. He tirado por encima unos números. Y os repito que no pretendo hacer un estudio exhaustivo, solo hacer aproximaciones para que luego la gente reflexione. Los que quieran escucharme. Tirando de calculadora, según los datos de Eurostat, en estos momentos habría unos 9.300.000 personas en España que se encuentran en ese umbral. Es decir, 9 millones de potenciales receptores del sistema. Suponiendo que todos necesitaran la renta de complemento, pues con un golpe rápido de calculadora, partiendo de 7.519 euros al año de IPREN, pues la respuesta es fácil, 70.000 millones de euros. En realidad son 69.000, pero tan próximo a 70 que vamos a redondear para no volvernos locos con los números. Y lo más curioso es que pasado el primer año, suponiendo que todos ellos hayan conseguido un pequeño complemento del 25% del sueldo, es decir, trabajos que de una media le reporten unos 200 euros adicionales, el programa costaría en su segundo año 52.000 millones. Son cifras que marean, pero ¿podemos pagarlas? Vamos a echar números. Resulta que en subvenciones a empresas el Estado se está gastando 25.000 millones de euros anuales. Es una cifra que marea, ¿no? Si existiese ese programa, y teniendo en cuenta que es realmente una integración de un programa de subvenciones a empresas que cobran los trabajadores, no la empresa, esta partida desaparece, no hace falta. ¿Para qué quieres que te subvencione si ya te estoy subvencionando una parte muy importante de tu mano de obra? No lo querrás todo, ¿verdad? El tipo de empresario que lo quiere todo, creo que no interesa. Y luego tenemos otra partida que es más aberrante, más mareante
y más vergonzosa. Los 40.000 millones de euros que se gasta el Estado en lucha contra el paro. Ahí están incluidos los subsidios y todas estas patuleas de cursos de formación que ya vemos cómo han acabado en la Junta de Andalucía, incluso en Asturias, aunque en menor medida. 65.000 millones de euros. Ya, pero me diréis, ¿es que faltan 5.000? Pues yo la otra partida se la quitaba a las asociaciones de empresarios y a los sindicatos, que suman otros 3 o 4.000 millones largos. Y entonces, como diréis, pero es que quedamos con la lengua fuera, entonces no se puede hacer, porque faltan 3.000 millones. Faltan 3.000 de 70.000. Entonces, como falta un centímetro, no lo hacemos. Parar un momento. He calculado por encima que, suponiendo que todas estas rentas vayan a consumo, suponiendo que sus usuarios no ahorren nada, cosa que es probable porque son unos ingresos muy ajustados, aunque suficientes, se recaudarían unos 6.500 millones de euros más del IVA. No está mal, ¿eh? ¿Qué os parece? Lo más curioso de todo es que la solución siempre ha estado al alcance de la mano y nunca se ha planteado un reparto directo de rentas, porque si se reparte entre menos, tocan a más. Creo que estas medidas empujarían poco a poco a la sociedad a alcanzar el pleno empleo. Realmente pienso que sí. Por supuesto que habría que meter muchas medidas adicionales de flexibilidad, ¿sabes? Libertad de contratación, convenios de empresa. Obviamente, este sistema no puede hacerse con convenios nacionales ni locales. Cada empresa es un mundo. Cada empresa generaría sus propias tablas de retenciones para empleados. No se pueden hacer globalmente. ¿A qué es interesante? La renta social siempre ha estado al alcance de la mano, pero conlleva unas hipotecas que los que viven de ellas no están dispuestas a renunciar. Y me refiero a la patronal, que tendría que renunciar a sus subvenciones digitales, a los sindicatos, que tendrían que atender a pie de calle a las pequeñas empresas, ni mucho menos a la administración, que dejaría de gestionar directamente todo ese dinero y tiene su propia corporación de funcionarios interesados en vivir de ello. ¿No os parece una vergüenza que tener una solución tan al alcance de la mano no se aplique? ¿Vas a decirle tú a la patronal que no va a haber 25.000 millones de euros en subvenciones? ¿Vas a decirle tú a los políticamente correctos que 40.000 millones de gasto político en lucha contra el desempleo, que ya vemos que no vale para nada, dejarán de gestionarlo? ¿Vas a decirles tú a los sindicatos que se tendrán que atomizar y perderán poder? Todos están metidos en esto. Luego, como ya comenté antes, calculé que cuando se generaran las primeras tablas de retención, el coste bajaría 52.000 millones de euros. O sea, sale 17.000 millones de euros más barato hacer un reparto de rentas eficiente, incentivador, que tirar el dinero en subvencionar a esta gente y sus intereses. Calculo que se podría intentar, no es imposible. Básicamente esto propone desintermediar la administración de los receptores de las ayudas. Calcular que solo 1 de cada 3 euros llega a sus destinatarios. Los otros 3 se pierden en costes administrativos. Y hay otra derivada. Si este programa funciona y consigue acabar con el paro, pero hablo de acabar con él de verdad, pleno empleo, en 4 años, que no es imposible, la mano de obra escaseará, los empresarios tendrían que competir por conseguir empleados. Sería muy interesante, ¿verdad? Los sueldos subirían. Es un tema de conversación que yo tiro al aire para que los estudiosos lo evalúen como una alternativa real a la renta social. Aquí lo dejo. Esto es Polemizando. Yo soy Arcani y nos vemos pronto.